Padre, te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu santo nombre. Te alabamos, Padre, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos como esos vasos para que seas tú, Señor, llenándonos, Señor. No somos nada ni tenemos nada, Señor. Todo viene de ti, Señor. Y a ti te sea placido, Señor, entregarnos, Señor, este tiempo, Señor, esta palabra, Señor. Padre, y hoy nosotros queremos, Señor, que esta palabra sea extendida, Señor, a tu pueblo, a aquellos que tú ya has preparado, Señor, para que la reciban, Señor. Por eso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que abras, Señor, el corazón de cada uno, Señor, que dispongas esos terrenos, Señor, para que esta semilla caiga, Señor, y tu palabra, Señor, cada día la germine, Señor, por el Santo Espíritu Santo, Señor, que rearguñe, que enseña, Señor, que exhorta, que consuela, Señor, que sana, Señor, porque es tu palabra sana, tu palabra es grande y poderosa, Señor, y contra ella no hay ley, Señor, porque tú eres, Señor, el que hace todas las cosas, Padre, Señor. Oh, tú sanas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y hoy queremos extender tu palabra, Señor, a nuestros hermanos para que cada uno sea recibiendo conforme, Señor, a la porción que tú les quieres dar a cada ellos en su entendimiento, en esa sabiduría, en ese discernimiento, Padre. Que esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Y hoy de lo que tú nos has dado, Señor, vamos a darle, Señor. Vamos a entregar al pueblo, Señor, a tus hijos, Señor, a aquellos, Señor, que escucharán, Señor, y a través de ellas, Señor, tú harás una obra, Señor, tú abrirás caminos, Señor, van a conocer la verdad y la verdad en ti, Señor, los hará libres, Señor. Oh Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el hacedor, Señor, tú eres el formador, Señor, tú eres el que has constituido todas las cosas, Padre Santo, y este tiempo y esta palabra, Señor, sean constituidas por ti, Señor, y en el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo amado Jesús, Señor, y bajo la unción del Espíritu Santo, Padre, te pedimos, Señor, que a través del Santo Espíritu te muevas, Señor, en medio, Señor, de nuestra hermana y de mí, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, Padre Santo, para que seas tú, Señor, dirigiendo, para que seas tú enseñando, Señor. Te damos gracias porque toda sabiduría viene de ti, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Buenas bendiciones para cada uno de nuestros hermanos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estoy con mi hermana Francia y yo soy Teolinda. Estamos aquí, seguimos hoy compartiendo la palabra de Dios con respecto a la cruz, a tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces hemos estado compartiendo con la cita bíblica de Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, mis hermanos, para nosotros poder tomar la cruz, nosotros debemos de tener una aceptación de la palabra de Dios. Yo como hijo que ya me han rescatado de las tinieblas del reino del príncipe de este mundo, entonces ya el Señor me ha comprado a precio de sangre, pero entonces yo debo tener una aceptación de la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios hay unos principios, hay una cultura, hay un fundamento. Entonces para eso yo debo tener en cuenta y aceptarlos, porque digamos, si no acepto parte de la palabra de Dios, entonces no me va a ser muy difícil de poder llevar la cruz y de aceptar lo que Dios quiere hacer conmigo. Sí, yo debo de entender de que ya estoy en otro reino, que es el reino de Dios, y ahí es donde yo debo de aceptar ese nuevo reino, porque el Señor dijo. Entonces, hermana, cuando usted dice que
aceptar porque hay unos principios, unos fundamentos, entonces una cultura. Entonces esa cultura es cómo vivían en este mundo, que uno se aferra mucho a las cosas de este mundo, ¿no? Que si esto se hace así, que aquí en Colombia lo hacemos así, aquí celebramos esta fiesta, entonces esa es una cultura. Los principios son todos los modales que nos enseñan y que nosotros los teníamos muy marcados, pero cuando conocemos la palabra, entonces vemos que el reino de Dios tiene otros principios. Y en esos principios es que yo me debo mover y me debo de acoplar. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que yo tengo para seguir mi vida como la llevo? ¿O cuáles son los fundamentos que Cristo me dice que están establecidos para que yo camine en ellos? Eso, ahí tenemos en las enseñanzas que hemos estado dando, ahí tenemos los principios, el fundamento, tenemos la cultura del reino de Dios. Entonces aquí la hermana nos explicó un poquito, pero ahí tenemos otros temas con respecto a los principios, los fundamentos y la cultura. Entonces también nosotros para tomar la cruz debemos tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe. Jesucristo debe ser nuestra plantilla, nuestro modelo, o sea, el diseño verdadero para nosotros seguirlo. También debemos de tener en cuenta nosotros de tener por mayor riqueza el vituperio de Cristo, que le encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 26. Y dice la palabra de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces ahí podemos ver, porque nos dice hermano, que teniendo por mayor riqueza el vituperio que los tesoros de Egipcio. Entonces quiere decir que todos los vituperios que nosotros vamos a tener es una riqueza. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a caminar, a avanzar, y es lo que nos va a asegurar a nosotros que vamos a cumplir el propósito de nosotros hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer y entregar en esa cruz todo. Entonces dice que ellos tenían la mirada en el galardón. No podemos estar, el Señor es galardonador de los que lo hayan, pero ese no debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito no es porque nos dé un galardón por lo que vamos a tener. El propósito es en Él, en lo que vamos a pasar y cuánto estamos dispuestos a pasar esos vituperios. Entonces, hermana, sí, esos vituperios ya los habíamos hablado, que era con respecto a lo que íbamos a recibir por seguir a Cristo, de lo que nosotros, digamos, en nuestra casa, las situaciones que se nos van presentando, en nuestro trabajo, en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a callar, nosotros estamos dispuestos a no hacerle caso omiso a las ofensas. Nosotros estamos dispuestos a todo vituperio, lo que nos digan, locos. Por ejemplo, a mí me dicen loca, ay no, qué pereza ya invitarla y entonces todas las cosas así, nosotros estamos dispuestos a eso porque... Hermana, y lo que usted dice que pereza invitarla, es que también, ¿sabe qué? Que la vean llegar a usted a una parte, ya mucha gente se incomoda. Con que la vean llegar, ya la gente se incomoda. Sí, yo he notado eso, que digamos a veces voy donde alguna familiar o algo y como que ay, me hace así, ahora no me deja hablar de Cristo, yo ahorita estoy ocupado y estoy tomando y me estoy tomando una cerveza, déjame tranquilo. Pues aún con eso y todo eso, en cualquier momento yo hago caso omiso a lo que dijeron y le hablo del Señor y les digo, pero entonces ahí es donde no me callo, aunque quieran de igual manera callarlo a uno, porque ay, qué pereza, yo estoy en lo mío. Entonces sí, ya esos vituperios, como tenerlos como riqueza, dice aquí la palabra de Dios, porque es que las riquezas de este mundo son muy diferentes a las riquezas de Dios, a las riquezas que nos ofrece el Señor. Entonces yo debo estar preparada, debo de entender, debo de comprender para poder soportar todas estas cosas. Y la palabra de Dios nos dice aquí en la armadura de Dios, en Efesios 6:10,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso, entonces mire ahí lo importante que es, o sea, aquí nos está diciendo que tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo la armadura de Dios, nosotros vamos a estar firmes. ¿Y por qué vamos a estar firmes? Porque ya vemos que, digamos, ya sabemos todo lo que se nos viene encima, los vituperios, lo que se nos levanta a los familiares, los conocidos, los desprecios que nos hacen, todas las cosas. Entonces, ¿de qué forma es que nosotros vamos a estar nosotros tomando la armadura de Dios? Porque nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Con qué? Con la verdad, con la fe, con la salvación que está ahí. Con todo eso nosotros vamos teniendo con la palabra de Dios, que es la espada y es la verdad. Entonces, con todo eso nosotros vamos tomando la armadura de Dios para fortalecernos. Esa es la forma de nosotros irnos fortaleciendo, creyendo en el Señor y teniendo en cuenta de que no vamos a estar peleando con nuestros familiares, para nada. Vamos al contrario, vamos a hacer caso omiso a las palabras, a la ofensa, a todo lo que nos digan a nosotros, y vamos a estar teniendo las luchas no contra la carne ni contra sangre, que serían nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros, sino contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, estos huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes, estos huéspedes son los que están ahí influenciando, son los que están ahí dentro de las personas y son los que nosotros vamos en contra de ellos. Pero ¿cómo? Haciendo el bien. ¿Cómo? Llevando la palabra de verdad, no con mentiras. ¿Cómo? Llevando la verdad y teniendo en cuenta que todos esos vituperios que nos hacen a nosotros lo tenemos como riqueza. Esta es la forma de nosotros ir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. También tengo que tener en cuenta el análisis diario el análisis. Entonces, cuando yo hablo del análisis, en la palabra de Dios nos dice es velar y orar, porque la palabra velar y orar es estar bien pendiente, o sea, estar pendiente de lo que es por dentro y por fuera, o sea, velando todo lo que alrededor se está moviendo y velando también hacia adentro, que esas cosas no me afecten, y entonces que esas cosas que me están afectando las estoy analizando para poderlas entregar al Señor en la cruz y crucificarlas. O sea, el análisis diario es el estudio detallado de algo, ¿cierto? Entonces voy a estudiar detalladamente lo que me está sucediendo a mí, lo que yo tengo aquí en mi corazón y lo que tengo en mis pensamientos, lo que sale por mi boca. Ese es el análisis diario que tengo que hacer. También hacia afuera, lo que se está moviendo a mi alrededor, para poder, bueno, Dios me da autoridad para atar demonios, me da autoridad para sanar enfermos, me da autoridad el Señor a mí. Entonces, si yo tengo esa autoridad, entonces yo tengo que empezar a ejercer esa autoridad que tengo, pero también hablando de Cristo y colocando a nuestro Señor Jesucristo por delante de todo. Entonces la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 36 al 38. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces la palabra dice que para ser digno. Entonces, cuando nosotros velamos, como dice la palabra, la escritura, cuando nosotros velamos y oramos, estamos extendiendo ese análisis. Eso nos ayuda a que vamos soltando todo, vamos viendo, conociendo
¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Para qué? Para limpiarnos, para entregar, para llevar esa cruz. ¿Para qué? Para que seamos tenidos por digno. Digno porque la palabra nos dice que pues, si el que quiere ser su discípulo, entonces que para ser digno de él, como dijo el discípulo, entonces debemos ¿de qué? De entregar, seguir, llevar nuestra cruz. Pero el ser digno significa velarnos, mirarnos, como dice la palabra, orar en todo tiempo, en cada momento. Entonces veíamos que en la cruz no solamente es dejar uno, va a entregar todo lo malo, sino que la cruz también significa oración y palabra con Cristo en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es la unión. Y ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta buscar el rostro? Y en este tiempo al pueblo de Dios le hace falta. Y una de las cosas que Él hizo en medio de todo ese caminar, en medio de esa entrega, fue orar. ¿Para qué? Para Él poder ser guiado en mi caminar, en mi entrega, en todo lo que yo estoy dejando. Yo necesito orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me vaya mostrando y yo poder ir soltando en esa cruz. ¿Para qué? Para ser limpiado y me tengan por digno. Entonces, ahí en la cruz también vemos que hay un compañerismo. Hay un compañerismo. Hay un testimonio. Yo voy a la cruz para testimonio también. El Señor es nuestro mayor testimonio. Él fue, y Él, no porque nosotros no podamos ir, no, porque nosotros vamos a la cruz, pero nosotros nunca haremos lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no nos da un dolor más grande del que nosotros podamos soportar. Él sabe que el hombre no llegará allá, que nosotros no llegaremos a ese término, pero Él lo hizo. Así que hay un testimonio vivo de que Él fue a la cruz y que en la cruz Él dejó todo. Él entregó todo. Hay un compañerismo. Ese compañerismo lo vemos ¿dónde? Lo vemos cuando Él estuvo hablando con los dos ladrones. Pero ahí vemos cómo Él establece esa amistad con la persona que le está reconociendo y está viendo lo que Él está haciendo. Pero lo tremendo de esto es que este hombre estaba haciendo ¿qué? Crucificado. Estaba entregando ahí en esa cruz todo lo que Él había hecho delante de nuestro Señor Jesucristo. Estaba crucificado, había cruz en Él. Entonces podemos ver todo lo que puede llevar entonces toda este caminar. ¿Por qué? ¿Por qué el testimonio? Porque la palabra en 2 Corintios 3 nos dice que somos cartas leídas. En nuestro caminar nos están observando, nos están viendo. ¿Por qué al Señor lo criticaron tanto? Porque los ojos siempre estuvieron pendientes de Él cómo se movía, el que hacía, y todo eso, y todo ese comportamiento que Él tuvo fue lo que fue haciendo que la gente se volviera agresiva, que se volviera en contra de Él. ¿Pero qué? Pero Él daba un testimonio de ese caminar. Ese testimonio no fue el que no les gustó, porque esperaban ver algo así, pero el Señor siempre mantuvo el testimonio. Así es, hermana, y así también nosotros tenemos que dar ese mismo testimonio de los comportamientos de nosotros y de las acciones que nosotros hacemos, porque para eso es que el Señor nos está llevando a esta limpieza de la cruz, o sea, entregar todas estas cosas del mal testimonio que se da, porque digamos ese carácter que teníamos o que aún todavía queda por el tiempo vivido con el maligno, o sea, porque tenemos que ir soltando de esos hábitos que teníamos en el mundo de las tinieblas, porque tenemos que estar en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios, como ya lo dijimos o como ya lo hemos estudiado, hay unos principios, hay un fundamento. Entonces tenemos que es acoplarnos a ese principio y a ese fundamento que hay. Entonces, mire tan interesante cómo está en esta cita bíblica, dice: velá pues en todo tiempo orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Mire para qué es que el Señor nos invita a la cruz, para qué nos invita a nosotros a estar velando de lo que salga de nosotros, de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nuestro corazón y de los pensamientos aún de nosotros mismos, ¿sí? Velar también es en los pensamientos, o sea, hacer el análisis en qué estás pensando, porque el Señor dice que con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el Señor dice así. Entonces, el velar también es velar en nuestros pensamientos, no solamente en las acciones. ¿Y para qué dice? Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, para que escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces debemos de estar velando, o sea, haciendo el análisis diario de lo que está pasando en nosotros, de lo que nosotros está saliendo de nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no vamos a mirar hacia atrás, sino que nosotros sigamos adelante hacia el supremo llamamiento, o sea, hacia lo que el Señor nos ha enviado a nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que no miremos hacia atrás nosotros, ¿sí? Y podamos ser dignos o aptos para el reino de Dios. Leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y como ya habíamos leído, apto, o como ya bien lo habíamos dicho, o sea, quiere decir que no es apto para el reino de Dios, o sea, no sirve para el reino de Dios. O sea, ya nosotros, el Señor nos hizo el llamamiento santo, ya comenzamos, entonces debemos de entender esa parte, debemos de entender que ya no estamos en el reino de las tinieblas y que debemos de ajustarnos, acomodarnos a nuestro nuevo reino, a esa naturaleza divina que Dios nos llamó. Entonces ya no vamos a estar pensando ni hablando, sino que vamos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos está dando para dar un testimonio de nosotros en el reino de Dios como representantes e hijos de Dios, o sea, como lo que somos nosotros somos representantes del Dios Altísimo. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarnos, estar velando y orando para que a nosotros no nos salgan esas cosas del antiguo de hombre viejo, porque la palabra de Dios nos lo dice, que nosotros debemos de orar en todo tiempo, orando en oración con súplica, dice, en el Espíritu, y velando, y en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que nosotros no solo oramos por nosotros mismos, sino por los demás. O sea, estar pendiente de nuestros hermanos, estar pendientes del que no puede levantar sus manos, estar pendiente del que no puede orar, del estar pendiente del que nos está quedando, porque estos son los últimos tiempos y el Señor está mandando es a despertar la iglesia. Nosotros estamos despertando y nosotros también estamos luchando contra eso. ¿Y cuál es el despertar? Pues cuando alguien está dormido. ¿Y cómo está dormido? Porque está en la carne, porque está en las cosas de este mundo. Cuando uno está dormido es porque está distraído en las cosas del mundo, está durmiendo. Entonces el Señor, ¿para qué es que nos manda a velar? Como dice en Mateo 26:41, dice, velá y orá para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto porque el Señor lo vivificó para que nosotros lo siguiéramos a Él, para que nosotros pudiéramos estar en el reino de Él, para que nos hiciéramos uno con Él. Para eso es que nos vivifica, no para que sigamos en la misma carnalidad o en las mismas cosas que siempre hemos andado. No, debe haber el cambio, porque hay un cambio para el reino de Dios. Entonces el Señor también nos dice en Marcos 13:33, Él nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, que es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Y en el 35 nos dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Porque cuando venga de repente, no
os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, aquí vemos. Sí, hermana, por ejemplo, aquí en la palabra donde dice que el portero manda que vele, entonces, estar atento a qué? A que no vengan nada de distracción, de lo que ahorita hablaba, nada de distracción que nos saca del propósito, no venga la tentación, no vengan todas las cosas que nos llevan de nuevo a volver atrás. Por eso es que dice que no debemos volver atrás, sino caminar. Entonces dice que el portero manda a que vele, manda que cuides la puerta, manda que cuide su terreno, que es nuestro corazón, manda a que guardemos en vigilancia todas aquellas cosas que el Señor nos ha ido entregando y que las que vamos dejando, velar de que no volvamos y las tomemos y entonces que volvamos atrás y sigamos llevando la vida que teníamos antes. Claro, porque mire que aquí en el versículo 36 nos dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, o sea, no nos halle en la carnalidad. Cuando Él venga de repente no nos vaya a encontrar en esa carnalidad con un carácter de nosotros mismos. Por eso es necesario tomar la cruz, por eso es necesario crucificar al hombre viejo, por eso es necesario hacer esas entregas de nuestro corazón, de nuestra alma, eso que el Señor tanto dice. Por algo el Señor dice a nosotros, entrégame, hijo mío, tu corazón y no andes en tus propios caminos. Hermana, sí, y cuando usted dice que a esas entregas, entonces de llevar la cruz, pero el punto es que llevemos la cruz, pero realmente nos crucifiquemos, que realmente se cumpla el objetivo por el cual estamos llevando cruz, porque muchas veces llevamos cruz, pero ahí nos podemos devolver. Entonces vemos que el Señor hizo eso. No solamente llevó la cruz, sino que hubo una crucificación. Cuando a Él le enterraron los clavos en sus manos, en sus pies, o lo amarraron, como muestran otras dibujos ahí, bueno, en fin. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Él fue inmovilizado. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la palabra ese? ¿Para qué somos nosotros inmovilizados? Para que nosotros, ahí en la cruz, nosotros tenemos que depender de Dios, del Padre, del Hijo, de la guía del Espíritu Santo, así como Él lo hizo. Él llegó a la cruz y dependió fue de Él mismo, no de lo que Él sentía, no de lo que Él tenía. Entonces, a veces queremos ir a la cruz, pero no queremos ser crucificados. Y en la cruz, en esa crucificación que hizo el Señor, Él dependió totalmente del Padre. No se defendió, no se protegió, porque a veces queremos protegernos, queremos guardarnos, que nada nos dañe, que nada nos toque, pero Él no hizo nada de eso. Sencillamente no cogió para ningún lado, sino que se quedó justamente en donde Él debía de estar, donde Él iba a cumplir el propósito para el cual a Él había sido colocado en ese lugar, en esa cruz y quieto. Entonces nosotros tenemos que vivir en dependencia, es de Él. Mira, hermana, o hermanos, nosotros no debemos de ver la cruz como un legalismo, nosotros debemos de ver la cruz como un mandamiento, como algo que el Señor nos quiere dar para que nosotros lleguemos a esa perfección, como Él lo dice, ¿sí? Entregando todas esas cosas, porque el llevar la cruz no lo es un legalismo, el llevar la cruz es la norma, porque el legalismo es la norma sin el Espíritu Santo, es la forma sin la presencia de Dios, pero a nosotros nos cambian, a nosotros el corazón, para que nosotros tengamos un corazón nuevo, sensible a las cosas de Dios, a nosotros dan un espíritu nuevo, o sea que está la presencia de nuestro Señor, está nuestro Señor Jesucristo y está el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda justicia y a toda verdad.
Entonces, esto es parte de una verdad, una instrucción. Mira, hermana, que lo que estás diciendo es importante porque a nosotros se nos olvida muy fácilmente que hay algo que el Señor hizo, y lo vemos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Esto no fue sino simplemente amor. Como dice la hermana, esto no es un legalismo, ni ver la cruz como que, bueno, es una carga pesada, no. Es sencillamente manifestar el amor. El Señor manifestó en la cruz el amor que tenía por un pueblo, por una nación, por el mundo entero que había caído por el pecado de Adán y Eva. Venían trayendo esas consecuencias, y el Señor vino a libertarnos del pecado, de la muerte del pecado. Entonces esto no es, entonces cuánto es evaluar mi amor, cuánto estoy dispuesto a caminar, no solo por Jesucristo, pero ¿sabe qué? Aún por mí misma, aún por un mismo, cuánto me amo yo, que valoro el sacrificio de Cristo en la cruz, para que todo lo que Él dice se haga vida en mi vida y yo poder despojarme de cosas que no me están haciendo para nada bien. Entonces la hermana decía que no, aquí no hay, que eso no es un legalismo, y es verdad, no es un legalismo, ¿sabe? Porque el Señor simplemente utilizó la palabra amor. ¿Por qué? Porque Él dice que de tal manera, y dio a su Hijo, ¿para qué? Para que el cumplimiento de esa cruz es salvación, es la salvación a la cual puedes acudir tú, tu familia, cualquiera que quiera puede acudir, porque la cruz fue sencillamente salvación, y por eso, y esa salvación significa que en estos tiempos, evangelio, a través del evangelio se va a llevar salvación por la entrega y la muerte de Jesucristo en una cruz. Claro, hermana, el legalismo es quien antepone toda aplicación estricta de leyes, pero aquí la palabra de Dios nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, venir en pos de Cristo, entonces ahí sí le dice el Señor, para poderme seguir, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, como decíamos, esto es con la presencia de Dios, con la alianza del Espíritu Santo, con la ayuda del Dios Altísimo, es que nosotros hacemos esto. Es de la forma, como nos comentaba la hermana, es de la forma de que nosotros podemos dar agradecimiento al Señor en la obediencia. En la obediencia es que nosotros decimos que lo amamos, en la obediencia es que nosotros le decimos, y en lo que nos está el Señor mandando, que nosotros estamos totalmente agradecidos de esta salvación tan grande, que en el antiguo pacto ellos escudriñaban y buscaban para qué tiempo era. Nosotros estamos viviendo esos tiempos de la salvación gratuita, la salvación del Señor, de la salvación que Él quiere, pero Él quiere que nosotros estemos limpios, que no tengamos nada del enemigo, así como nos lo decía en Juan 14:30. Así es, hermana. Mire que nos hemos quedado, hermanas, con esa visión de que se decía antes, que esta es la cruz que me tocó llevar. Entonces, todo lo malo que me tiene que pasar es una cruz que debo llevar. No se trata de eso, hermano. No se trata de que todo lo malo o que te tienes que resignar, no, porque sabes que hubo uno que te libertó de todas esas cosas que tú crees que te tienes que sentir aferradas a ella. Entonces dice, no, esta es la cruz que a mí me tocó llevar, a mí me tocaron estos hijos, a mí me tocó este esposo, a mí me tocó esta familia, a mí me tocó este trabajo, a mí me tocó todas estas enfermedades, a mí me tocó y a mí me tocó. No se trata de eso. A ti no, como un hijo del Señor, no te ha tocado nada de esto. La cruz que el Señor nos da, que nos dice que llevemos y todo eso, es para hacerte libre, es para traer libertad a tu vida. Así es, hermana. O sea, nosotros tenemos que estar pensando bien en lo que nos cuesta seguir a Cristo. Mire, hermanos, que lo que es a veces cuando nosotros no entendemos lo que es la cruz. A veces, hablando, muchas personas pueden decir, yo lo decía en un tiempo, bueno, Señor, y hubiera muerto yo por ti, yo era el que tenía que ir a esa cruz. Muchos hermanos dicen, y eso es un error. ¿Por qué digo que es un error? ¿Sabe por qué? Porque usted haría, primero que todo hay un principio,
Y es que sabe que todo que es espiritual, es pureza, es limpieza. Usted jamás en esa carne, ni yo, en nuestra carnalidad, vamos a ir a una cruz. ¿Por qué? Porque sabe que usted haría el sacrificio tal vez por usted y la humanidad. Y la humanidad, ¿ah? Entonces mire que él lo hizo por la humanidad entera. Entonces nosotros a veces decimos, ay, yo quiero ir a esa cruz. Si no queremos entregar, ¿cómo vamos a ir a una cruz? Empezando que para ir a esa cruz hay que cumplir el principio que él tenía, ¿ah? Y es que él andaba limpio, puro, aunque estaba en este mundo, pero estaba limpio y puro. Pero mire lo maravilloso que es el Padre con sus hijos, ¿ah? A nosotros nos limpies a través de ese caminar de entregar esa cruz. Él tuvo que llegar hasta allá, en su santidad. Usted y yo jamás podremos reemplazarlo a él. Usted jamás, esa palabra que nos va a decir que yo jamás el hombre podrá hacer lo que hizo. Y segundo, porque él vino con un propósito que hombre ninguno podría cumplir, ¿ah? Por eso el que estaba en la cruz estaba crucificado, pero él no podía cumplir. Por muy crucificado que estaba ahí en la cruz, ahí estaba, pero por mucho que él quisiera, él no podía hacer la obra que Jesucristo estaba haciendo por él en ese momento. Entonces mire cuán valiosa es la cruz, cuán valioso es que usted entregue, muere en esa cruz, ¿ah? ¿Para qué? Para que usted pueda tomar las cosas que el Señor tiene para usted, lo que Él ha estipulado, Él le ha concedido por gracia se lo ha concedido, porque Él es el galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces podemos ver en la palabra en Lucas 14, capítulo 14, versículo 31. Sí, anteriormente nos habla de cuando el hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿no? O sea, que empieza una edificación y no pudo acabar, entonces que se debe primeramente sentarse y mirar a ver los costos para poder edificar, para que no se burla, nos dice anteriormente ese capítulo. Pero aquí en Lucas capítulo 14, versículo 31 nos dice: que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí podemos ver de que nosotros venimos aquí con como dice aquí, con el rey, ¿sí? Que nosotros somos esos reyes, ¿no? Dice aquí que viene contra el rey, que dice que viene con 10,000, ¿cierto? Pero el Señor viene con 20,000 porque es el Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a pensar qué beneficios podemos tener nosotros y la humanidad al nosotros hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él viene con bendiciones para cada uno de nosotros. Él lo que trae son bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, a veces, por los mismos afanes de este mundo, por las mismas distracciones que nosotros tenemos en este mundo, entonces nosotros estamos con un pie aquí y otro pie allá. Pero no, así no es, porque el Señor nos está demandando el tomar la cruz cada día y el negarnos a nosotros mismos para poder seguirlo al Señor. Buenas, hermanas, entonces nosotros pensamos que deberíamos de amar esa instrucción que Dios nos está mandando, no verla como una carga, no verla como un dolor. Sí es un sufrimiento, por supuesto que sí, pero verla con amor, porque nosotros debemos de ser amigos de la cruz, porque el Señor mismo lo está mandando, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores lo está mandando, nos lo está dando como instrucción para que nosotros lo hagamos. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, veamos
lo que nos dice nuestro apóstol Pablo, nuestro hermano, lo que nos dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, de los enemigos de la cruz. Hermanos, sé imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, miren lo que nos está diciendo esta palabra tan preciosa que nos deja a nosotros escrito, para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender lo que nosotros estamos caminando y lo que estamos haciendo y lo que nosotros nos lleva el Señor. Entonces aquí dice así, en el 17, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, sé imitadores de mí es la conducta, es el testimonio que tenemos del Señor, los que se conducen según el ejemplo de nosotros, o sea, el ejemplo que tenemos de Cristo Jesús es el que nosotros vamos a imitar, porque el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar. Por eso es que el Señor nos coloca esos principios, esas demandas, por esa razón, porque el Señor, Él es bueno y Él lo que quiere es llevarnos a esa victoria en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que, en vez de aborrecer, en vez de sacarle el cuerpo a la cruz, en vez de estar pensando nosotros en hacernos enemigos de la cruz, debemos de hacernos amigos de la cruz, porque lo único que quiere el enemigo es inclinarnos hacia el mal. ¿Y el mal cuál es? Es la blasfemia, el engaño, la cobardía, la mentira, el mal genio, el egoísmo, los celos, el orgullo, la envidia, la enemistad, el desánimo, el fracaso, la tristeza, desespero, la hipocresía, avaricia, el aburrimiento, descaro, el cólera, preocupaciones, impaciencia, exageración, codicia, negligencia, la terquedad, explosividad, ostentación, miedo, necedad, soberbia, odio, duda, engreimiento, la venganza, la inconformidad, la amargura, la rebeldía. Así es. Él también Él es tentador, Él es el que hace el engaño, Él es el que nos lleva a la glotonería, Él es el que nos lleva a la altanería, Él es el que nos inclina a todo el mal, porque Él es el tentador, Él es el que nos lleva a la avaricia, Él es el que nos lleva a la mentira, Él nos viene a robar, a matar, a destruir esas cosas que nosotros mencionamos, es la que nos inclina hacia el mal, y el Señor lo que quiere es a nosotros es auxiliarnos y llevarnos a la cruz para poder caminar ese camino y esa purificación, esa limpieza. Pero en la cruz, cuando nosotros vamos caminando en la cruz, vamos teniendo una confrontación diaria con las personas, vamos teniendo una confrontación diaria con nosotros mismos, vamos viendo si nosotros estamos verdaderamente cumpliendo la palabra de Dios, porque a mí la palabra de Dios me dice que el que te obligue a llevar una milla, pues ve con el 2. Hermana, sí, mira lo que vos decís de la milla extra que dice la palabra, porque nosotros siempre, el Señor es tan bueno, pero tan bueno con sus hijos, con todo aquel que lo busca, con todo aquel que le cree, que sabe cuando Él dice que nos da una carga más grande de la que podamos soportar, y que Él es nuestro ayudador. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que nos coloque para que nosotros podamos llevar todas estas situaciones, para que nosotros descansemos. Mire, Él es el mayor ejemplo. A Él le pusieron a este
Sí, Simón de Siré fue, que Sí, lo pusieron a ayudar a que le llevara la cruz, ¿cierto? Y siempre por mucha situación que nos pasemos, siempre el Señor coloca a alguien, aún si tiene que ser inconverso, para que nos ayude a salir de la situación en que estamos. Entonces, pero ¿dónde está el secreto de todo lo que el Señor hizo? Es que sabe que dice que Él fue mudo como cordero, fue mudo al matadero. Nosotros tenemos que aprender a enmudecer, sencillamente a entregar, sabiendo que lo que Él está haciendo en nuestras vidas es una obra y todo lo que Él hace es agradable y es perfecto y siempre será por el bien de nosotros. Entonces, nosotros a veces nos preocupamos cómo vamos a llevar una situación. El Señor no pidió que lo ayudara. A Él le buscaron una persona que viniera y una persona que era del mundo. Y así mismo el Señor, cuando nosotros más sentimos que no podemos, siempre Él tiene una salida para cada uno de nosotros. Entonces, sí, hermanos, entonces no nos dejemos distraer por el enemigo con esas cosas que tiene él. No nos dejemos distraer con todas las distracciones que el enemigo tiene para con nosotros, con el estar pidiendo casa, carro y beca y anhelando eso en nuestro corazón. No, las cosas llegan por añadidura. O sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las cosas van llegando por añadidura. Entonces, si nos ponemos a distraernos, si nos colocamos a distraernos, entonces en el Facebook, nos colocamos a distraernos con el PlayStation, si nos colocamos a distraernos con las películas de Netflix, si el fútbol, si nos colocamos a distraernos aún con esas películas, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? Pasión, trae acción, trae películas, pero ¿qué es lo que trae? ¿A qué lo lleva? Yo iba a la casa de mi hermana y ella estaba viendo una novela. Ella es novelera, le encantan las novelas y todo eso. Y cuando la veo toda amargada, grosera y diciendo es que yo no entiendo por qué a los malos les pasa esto y lo otro. Y a ellos sí les creen y a ellos esto y lo otro. Y le digo, pero mírate la amargura que tenés. Mírate todas las palabras que, bueno, le salían otras palabras y mírate las palabras que estás diciendo de tu boca, de lo que está saliendo de tu corazón y por una novela, por una situación, por unas cosas. Hermana, entonces todas esas cosas ministran nuestro espíritu, ¿no? Entonces al ministrarnos, entonces de lo que tenemos, de lo que hemos sido ministrado, es que sale por nuestra boca. Entonces, por eso cuando amargura, sale palabras obscenas, sale todo eso que hay en nuestro corazón. Entonces el Señor dice que no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que sale en nuestra boca. Entonces, en nuestra entrega, una cosa que tenemos que cuidar es nuestro hablar. Es nuestro hablar, y les voy a contar algo aquí que compartí en estos días con la hermana, es sobre la lengua. Y es que en la parte de atrás, terminando, ahí está lo amargo. Y en la punta de nuestra lengua está lo ácido. Al lado está está lo dulce. Al lado está lo amargo y lo ácido. Entonces, ¿qué pasa? Para yo superar lo dulce, que supere mi dulce, ese amargo tendría que tener como 10,000 veces la cantidad, porque el amargo es muy fuerte. Entonces, lo que sale de adentro hacia afuera viene dañando todo eso. Por eso es que dice el Señor, mire la sabiduría y lo sabio que es el Señor. Y esto no es un cuento, es real, hermano. Estas son las partes de nuestra lengua, y sabe que cuando uno como probador de alimentos hace eso, por eso uno siempre prueba al final, no en la punta, porque usted cuando después traga, si no ha probado bien, entonces ya el sabor es distinto. Entonces por eso el Señor en su sabiduría nos dice que hace daño es lo que sale, porque ¿qué sale? Lo que sale y allá va saliendo con todo y va arrastrando lo dulce, y en cambio lo que entra dulce, pero dice que se amarga en nuestro vientre y va a la letrina. Entonces, una de las cosas que en la cruz nosotros es nuestra manera de hablar, porque el Señor dice que en nuestra boca no pueden salir dos aguas. Entonces, ¿cómo estamos hablando
Entonces, hermano. Claro, porque digamos todas las cosas de las distracciones que siempre estamos en el Facebook, en una cosa, o en las películas, o en otra. Yo en estos días veía a un hermano y le miraba el celular así por encima y veía cómo estaba viendo una muchacha bailando y todo, ya estaba vestida y todo y con unas colitas y todo, pero le miraba por Dios, la forma en que estaba bailando, él siendo soltero. ¿Qué pensará en las noches? ¿Qué le vendrá al alma? ¿Cómo lo moverá el alma? ¿Y qué vendrá al alma los pensamientos y todas esas cosas, con esas cosas que está viendo, con esa distracción que se está llevando? Entonces vea, si realmente crees que eso no te va a afectar, entonces tienes que entender, o tiene que entender esa persona, o que está distrayendo de esa manera, de que tiene mezclas, porque eso sí le afecta, eso sí trae, y debe haber una separación de esas mezclas, debe separar lo santo de lo profano, y se debe separar porque esas cosas nos llevan a otros pensamientos. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios ¿quién estaba? O sea, vemos la mujer samaritana en las distracciones que ella encontraba distraída, ella se encontraba los placeres de la carne, ella se encontraba en esa situación. Mire que esta mujer samaritana, ella estaba esperando al Mesías. Ella estaba anhelando que el Mesías le aclarara, y que le aclarara en cuál monte era que se había de adorar. Si en este monte donde había un becerro, imagínese, donde había un becerro, donde había el animal ahí para adorarlo, o en Jerusalén. Entonces ella estaba esperando esa respuesta para saber dónde es que ella iba a adorar, dónde era la verdad. Entonces aquí en Juan capítulo 4, versículo 25, la mujer samaritana le dice. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, mire, así ve, o sea, ella estaba esperando que Él le declarara todas las cosas, o sea, ella estaba esperando al Mesías, pero ¿en qué estaba entretenida? Ella tenía unos maridos allá y tenía otro allá, había tenido unos maridos, entonces si no era el uno, pues era el otro, y si no era el otro, era el otro, estaba esperando al Mesías. Hasta lo niega, le dice que no tiene. Entonces ya estaba entretenida en esas cosas, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se puede entretener fácilmente las personas, o sea, en esas distracciones, en vez de estar esperando realmente lo que el Señor quiere. Nosotros si que se va a casar, bueno, pídalo al Señor y el Señor le va a traer a su esposa o a su esposo en el momento indicado. Entonces nosotros debemos de recibir es un entrenamiento en medio de los sucesos diarios, pero apartados para el Señor, y estar en los asuntos de nuestro Padre, así como el Señor Jesucristo lo dijo cuando tenía 12 años, que era necesario de Él estar en los asuntos de su Padre, en los negocios de su Padre. En eso es que nosotros debemos de estar concentrados, enfocados, que nosotros no debemos de estar en los asuntos, sino que debemos de estar enfocados, debemos de estar pendientes de todo lo que el Señor nos está demandando y haciéndolo como el Señor nos lo dice. Leamos la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 al 6. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Vemos ahí, como lo dice el Señor, que no enredarnos en los negocios del mundo, porque son los negocios del mundo, son las cosas del mundo, son las situaciones del mundo, los anhelos del mundo, lo de nuestro corazón, eso es del mundo. Debe venir de los anhelos del Dios Altísimo, para que se haga según su voluntad y para que se haga conforme a las Escrituras que está escrito para con nosotros, para que se haga
esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra de poder, esa representación que somos nosotros en Cristo Jesús. Porque también en la palabra de Dios nos dice, entonces en la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 nos dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Sí ve? Y han vencido por medio de la sangre del Cordero, que fue el que dio su vida por nosotros, ¿no? Y la palabra del testimonio, o sea, el testimonio que nosotros debemos llevar, y el testimonio del hombre nuevo, de nuestra naturaleza divina. Y ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, porque sacrificamos el hombre viejo. El hombre viejo hay que sacrificarlo cada día en nosotros para que pueda vivir el hombre nuevo, para que pueda estar la nueva naturaleza. Y han despreciado su vida hasta la muerte. Si nosotros la muerte es la separación del cuerpo con el espíritu, con el alma, pero la muerte es, o sea, hemos despreciado nuestra vida hasta la muerte, porque nosotros no le tenemos miedo ni a la muerte. Entonces nosotros, ya que el apóstol nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a mí me pertenece llevar mi cruz, a cada uno le pertenece llevar su cruz, porque lo que pasa es que la cruz de cada uno es diferente. Digamos, si yo no anduve en la drogadicción, en el alcoholismo, pues no tengo que crucificar la drogadicción ni el alcoholismo, no tengo que abandonar esas cosas, la prostitución no las tengo que abandonar, pero sí hay otras cosas por el cual he caminado durante el tiempo que viví en el hombre viejo, o sea, en la vana manera de vivir, y entonces la debo de crucificar. Cada uno debe saber en qué ha caminado, o mirar también el ejemplo en qué se camina la familia, o qué han caminado la familia, y así mismo me puedo ver yo también en qué tengo que crucificar de lo mío, qué es lo que yo tengo, y hacer el análisis diario, velando cada día de lo que yo tengo. Esta llevada a la cruz a nosotros nos implica, obediencia, nos implica salvación, nos implica muerte, porque vamos a morir en el hombre viejo. ¿Sí? Nos implica cumplimiento de las escrituras del antiguo pacto. O sea, acuérdese que el Señor dijo en Génesis que Él le dirá en el cascañal, y tú ¿cómo es? Hermana, que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, pero ella lo haría en el calcañal. Entonces, si ve cómo se cumplen las escrituras, entonces la cruz implica victoria, o sea, estar al lado de la divinidad de Dios, o sea, implica amor por aquel que nos salvó y por aquel que quiere que tengamos esa vida eterna. Entonces, resurrección, porque vamos a vivir esa eternidad como el Señor lo dice. También implica sufrimiento. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, entrega del hombre viejo, hay dolor, hay sufrimiento, para poderlo entregar, pero cuando ya se entiende y entre más se va entregando, entonces hay más amor, va saliendo más amor, más entendimiento. Y sabe, hermana, que también significa fe en la cruz, porque el usted entregar todo creyendo lo que el Señor le ha dicho en la palabra, eso es fe. Y dice que Moisés caminó esperanza contra esperanza. Él caminó sin ver nada. Y nosotros vamos a entregar todo. Muchos podrán decir, y ahí vemos cómo nos pueden injuriar: no, pero ustedes están haciendo eso, y usted ¿qué le asegura que va a ser así? ¿A usted qué le asegura que va a ser así? Pero eso es mentira, eso es tal. Pero usted caminar creyendo y entregar, eso es fe. Y una de las cosas que hizo el Señor, Él creía en lo que el Padre le había dicho. Él creía que Él no se iba a quedar acá, que Él sería resucitado de los muertos, que Él vendría. Y aún ahí el Señor, cuando la hermana habla de la palabra que hay victoria, ahí también ¿por qué? Porque ¿sabe qué? Usted y yo dormimos. Él murió
para resucitar. ¿Para qué? Para que nuestra muerte no fuera una muerte eterna, sino que nosotros tuviéramos en Él resurrección y vida. Y eso fue lo que hizo Él en la cruz. Y entonces caminar creyendo todo eso, y Él creyó que lo que le había dicho el Padre, así iba a ser. Y entonces la cruz significa fe, que yo voy a caminar, que voy a entregar, que me voy a despojar, creyendo que Él lo va a hacer. Claro, hermana, o sea, el llevar cruz, el ir caminando, el ir entregando, ¿sabe qué nos lleva? A una transformación, o sea, nos lleva a una metamorfosis. Si podemos observar, primero con la metamorfosis, digamos, de la mariposa, primero el huevo, después larva, después pulpa, después la maravillosa mariposa. Entonces, esa metamorfosis nosotros también la sufrimos. Nosotros también sufrimos esa metamorfosis porque la palabra metamorfe es más allá de la forma anterior. Por lo tanto, hacemos referencia a la mutación del hombre viejo y su naturaleza. Entonces, la mutación es un cambio de secuencia del ADN. Los cambios con la verdad, tenemos la mente de Cristo, el carácter de Cristo, el propósito por el cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Entonces hay una transformación donde nunca más vas a volver atrás, nunca más vas a querer a lo mismo, nunca más vas a querer vivir en la vida anterior, antigua del hombre viejo, sino en la maravillosa naturaleza divina de nuestro Dios Padre. Gracias, Señor, te damos por este día maravilloso, por esta enseñanza, Señor, que trae transformación en nuestra vida, Señor, que trae un propósito, Señor, de llevarnos en esa victoria que tú quieres llevarnos, Señor. Gracias, Señor, Dios Altísimo. Gracias, Jesucristo, que tú hiciste la obra y viniste y moriste aquí en la cruz y nos enseñaste ese caminar, ese nuevo caminar en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, que nos muestras, que nos corrige, que nos reargulle, que eres nuestro amigo, que nos lleva, Señor, a esa victoria, Señor, a esa réplica de Cristo, a esa obediencia con Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, y necesitamos, Señor, de que ministres, bendito Dios, Señor, a todo aquel que escuchó esta palabra, a todo aquel que la reciba, Señor, para que reciba, Señor, tu instrucción, Señor, de negarse a sí mismo, Señor, de tomar su cruz cada día y de seguirte a ti, Señor, porque el seguirte a ti es la victoria, Señor, es de vivir en el reino, Señor, es estar en el reino, Señor, porque tú eres el reino de Dios, Señor. Gracias, te bendecimos, Señor, y que seas tú, Señor, en ti, Señor, que todo en ti, bendito Dios, Señor, en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.